en La Unión R800 AM. Muy buenos días, tengan todos ustedes oyentes de la 800 AM Radio La Unión. Iniciamos Amanecer Agropecuario en esta edición de día, a ver un poco, miércoles 6 de abril de este 2022. Estamos compartiendo acá en esta hora de programación, ya como todos ustedes saben, buscando acercar a la gente de la ciudad al campo, dándoles conocimientos detallados de cómo funcionan todas las actividades relacionadas a la producción agrícola, pecuaria, así también todo lo que conlleva la información que como consumidores necesitamos tener en cuenta a la hora de elegir los productos que vamos a llevar a nuestras casas. Es muy importante entender que hoy día la producción agrícola cuenta con diferentes tecnologías, las cuales hacen posible que los alimentos tengan la calidad según uno espera. Bien, son las 5 de la mañana, 5 minutos en todo el territorio de la República del Paraguay. Meteorología tiene un aviso en este momento meteorológico en donde uno al asomarse a estas horas afuera puede ver a los relampagueando a la distancia, así que gente, tenga mucho cuidado al transitar por Asunción, ya que sabemos bien la cantidad de baches que están ocultos bajo las aguas. Hay muchos escombros también que están siendo en este momento objeto de dispersión ahí sobre las calles de Asunción. Mucha, pero mucha suciedad en este momento en las calles de Asunción. Arena, escombros. La pasada vez encontré un resto de una columna de la Ande. Imagínense, en medio de la calle. A pesar de los bocinazos y demás factores que hicieron que me apurara un poco en mover la pieza, ningún otro chofer antes de eso se animó a bajar de su vehículo y hacer un costado. Así que gente, tenga mucho cuidado con lo que pueda aparecer en su camino en estos días. Las lluvias, si bien es cierto son bonanza para el campo, también generan muchos conflictos en Asunción, ya que no estamos teniendo la capacidad de poder desagotar todo lo que cae gracias a la falta de inversión en infraestructura, una ciudad que no ha crecido en ello en muchos años y que se ve rebasada en su capacidad, ya que fue diseñada para X cantidad de personas, pero sabemos bien que esa cantidad se duplica o triplica en días de semana laboral. Así que esto es lo que tenemos para ofrecerles en este momento, con un comentario aparte de lo que realizamos cada día a través de Amanecer Agropecuario, aquí por la 800 AM Radio La Unión. Bien, les decía, hay un aviso meteorológico vigente en donde el fenómeno esperado son lluvias con tormentas eléctricas moderadas y ráfagas de viento fuertes o moderadas a fuertes, según lo que meteorología está emitiendo desde las 3 de la mañana. Núcleos de tormenta con tendencias a afectar la zona de cobertura, por ello sigue siendo elevada la probabilidad de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la madrugada de hoy miércoles 6. Los departamentos afectados serían, o la zona de cobertura específicamente inicialmente sería centro de la región oriental y sur del Chaco. Los departamentos afectados serían sur de San Pedro, oeste y norte de Cordillera, noroeste de Caguazú, norte de Central, sureste de Presidente Hayes. Ese sería el motivo por el cual estamos viendo, observando a la distancia todavía esos fenómenos eléctricos que caracterizan o preceden por lo general a una tormenta que en este momento se está dando en alguna parte y que posiblemente afecte también al departamento central. Fenómeno esperado, lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas y ráfagas de viento moderadas a fuertes. Es lo que meteorología nos describe en su aviso meteorológico en este momento. Bien, condiciones actuales, 21.4 grados en temperatura, presión de 1002.6 hectopascales, sensación térmica de 21.4 grados, humedad del 91% y viento calmo. En el transcurso de la mañana la fluctuación de la temperatura iría de 21 a 26 grados, cálido y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones con ocasionales tormentas eléctricas. En la tarde de 27 a 29,
cálido y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones con ocasionales tormentas eléctricas. A la noche se anuncian 24 grados en la temperatura, cálido y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones dispersas igualmente. Esta condición de tiempo inestable, precipitaciones dispersas, se extendería inclusive hasta el domingo 10. Hoy 30 de máxima, 20 en la mínima, cálido y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones con ocasionales tormentas eléctricas. Para el jueves 7, 31 de máxima, 23 en la mínima. Estos datos son para Asunción y alrededores. Cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Para el viernes 8, 27 de máxima, 22 de mínima. Cálido y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones con ocasionales tormentas eléctricas igualmente. Para el sábado 9, 28 en la máxima, 21 grados en la mínima, cálido y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. El domingo 10, como les decía, también se darían precipitaciones dispersas acompañadas con ocasionales tormentas eléctricas. La máxima para el día domingo 10 sería de 30 y la mínima de 22. Cálido y húmedo, como ha caracterizado o caracteriza toda esta semana, y cielo mayormente nublado con vientos del noreste. Como les decía, precipitaciones a la orden del día durante lo que resta de esta semana e inicio ya de lo que hace al largo fin de semana prácticamente. En algunos lugares muy contados se trabaja lunes y martes, ya la mayoría cierra puertas para poder también permitir a la gente pasar con sus seres queridos la Semana Santa, una costumbre muy paraguaya que tenemos, muy tradicional, en el chipapó, el sopapó, el asado yeyapó, en fin, todo lo que representa bonanza en esos días se refleja en las mesas paraguayas y también en ese muy lindo hábito que tenemos de reunirnos en familia, disfrutar el tiempo con aquellas personas que no muchas veces podemos visitar atendiendo a la distancia que nos cubre el trayecto. Bien, precipitaciones con tormentas eléctricas entonces para hoy miércoles. No se descarta que dicho fenómeno se extienda según lo que mencionaba Violeta González en su reporte meteorológico. Por ayer martes mencionaba precipitaciones con tormentas eléctricas. Muchos usuarios de redes sociales decían que ayer pasamos por las 4 estaciones del año en un solo día, por las condiciones muy cambiantes en el transcurso de esa jornada, que afectaron a varios puntos del país. No se descarta que dicho fenómeno o evento generadas fenómenos de tiempo severo en su área de cobertura, como lo han detallado en su boletín en su momento. Para los siguientes días se mantienen las lluvias de variada intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas, como recién acabábamos de describir en los 5 días que hacen al reporte extendido. El ambiente cálido a caluroso durante los próximos días, con temperaturas máximas que oscilarían entre 28 a 30 grados en la región occidental y de 30 a 35 en el Chaco. Además se espera el alto contenido de humedad, por lo que la sensación de incomodidad es elevada por efecto de la misma, según lo expresado por Violeta González y lo que todos hemos sentido en el transcurso de esta semana. La ropa, como dice la gente, así que están poniendo a prueba toda la muchachada su centrifugadora para poder ayudar con el secarropas, también para poder mover un poquito lo que hace a la cantidad de ropa que se acumula. En casa tenemos 2 niñas, por ejemplo. La cantidad de ropa que ensucian esas 2 es impresionante, así que estamos poniendo a full lo que hace al secarropas para que dé abasto. Los uniformes de la escuela no tienen que estar sucios, los buzos que hoy día uno quita y pone prácticamente atendiendo a las fluctuaciones en los vientos, la temperatura misma que mis hijas, por ejemplo, son bastante, una de ellas siente frío, igual con 30 grados siente frío, así que es notable. La otra es un terremoto, la otra es todo terreno, no siente luego nada, pero igual así la campera en la mochila, y obviamente con la merienda a veces se ensucia y todo eso, así que también genera mucha preocupación lo de la ropa. Ñamo cabana, en mi caso tengo uno nomás, así que no hay problema, del cerco al cuerpo es. Así que muchas veces a la gente que se dedica a las labores del hogar, fuerza, con paciencia. Los pisos están también húmedos,
todo el ambiente está húmedo, no se puede tocar nada porque se ensucia muy rápidamente. Así que paciencia nomás, fuerza. Hay que cuidar a las mascotas con estos días de lluvia, uno no sabe dónde meterlo, así que van toda la pieza. También ensucia todo, así que el trabajo en el hogar no para, no cesa. Ciudad del Este, 20 grados, presión de 985.3, sensación térmica de 20 grados, humedad del 96 y viento a 6 kilómetros por hora. Hoy miércoles 29 de máxima, 21 de mínima. Para mañana, jueves 7, 31 de máxima, 22 de mínima. Y para el viernes 8, 27 de máxima, 22 de mínima para la capital del Alto Paraná. Bien, ya les dimos detalle del posible fenómeno esperado de lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas y ráfagas de viento moderadas a fuertes. Esto se va a desarrollar en el centro de la región oriental y en el sur del Chaco. De Mariscal Estigarribia para nada prácticamente en los últimos datos que hemos manejado o visto a través de las plataformas del Invío, por ejemplo, en su boletín agroclimático o agrometeorológico, en donde mostraba que las lluvias de Mariscal Estigarribia para el norte prácticamente están ausentes. Preocupación bastante. En cambio, de Mariscal Estigarribia, por dar una franja nomás de espacio o de lugar para que la gente ahí mencione para abajo del sur, el sur del país, hay mucha precipitación en este momento, en donde inclusive hay excesos hídricos, lo cual viene bastante bien a los suelos bien manejados en lo que refiere a la agricultura, una recuperación espectacular para lo que hace a las pasturas, una necesidad muy grande de agua que se tenía, lo cual ha incidido notablemente en la capacidad de forraje para ofrecer a los animales, atendiendo a que nuestro sistema de producción ganadera, por sobre todo, es bastante natural, es a campo abierto, campo extensivo, con poca o casi nula luego suplementación, lo cual también juega un papel fundamental a la hora de tener los números en forma ordenada para poder ver, por ejemplo, las estadísticas que están preocupando. Hay un marcado descenso del hato paraguayo al año 2020, digo bien. Paraguay debía de haber tenido 20 millones de cabezas según los planes trazados por la gente que rige los destinos de la producción pecuaria de nuestro país, los ministerios de Agricultura y Ganadería, su viceministerio de Ganadería, la ARP como una fuerte y poderosa asociación o gremio que también tiene, obviamente saben ustedes que su principal área de trabajo es la ganadería bovina. También incorpora otras asociaciones como ser la porcinocultura, la avicultura y de otro tipo de animales también. Los ovinos, caprinos, los conejos también forman parte, como le dicen ellos, incorporadas a la ARP. Pero hay preocupación en ese sentido. Cada vez uno ve más hembras y también lo que va a ser la reposición para la reproducción siendo faenados, y eso preocupa y bastante. ¿Cómo hacer para integrar a los miles de pequeños productores dispersos? También es otra realidad para la cual debería de ser tenida en cuenta también estrategias que permitan a estos poder ofrecer su producto al mercado paraguayo. Pero para eso hace falta mucha organización y por sobre todo honestidad de nuestros productores para poder formar parte de esto, integrarse a los sistemas de producción eficientes, rentables, que les permita a ellos y a sus familias vivir dignamente, que es lo importante para todo lo que representa hoy día la agricultura, la ganadería y su siguiente nivel, el cual es la industria y posterior transformación de estos productos para que nosotros podamos disfrutar de ellos, ya sea en la vestimenta, en la alimentación, en la movilidad, porque sabemos bien que desde el agro, con la caña de azúcar, el maíz, viene hoy día el alcohol. Por ejemplo, la alimentación tanto para animales como para nosotros los humanos, y posteriormente también lo que volvemos a disfrutar en un asado, la carne de cerdo, la carne de ave, la carne vacuna. Entonces todo gira en torno a nuestro bienestar o a la búsqueda de nuestro bienestar. También obviamente inciden varios factores como la política, las cuestiones que tienen que ver con los organismos internacionales que dictan o cómo tiene que producir Paraguay, pero ellos no hacen lo que nos quieren imponer, así que es un tira y afloje constante.
las organizaciones no gubernamentales que buscan poner freno de mano a la producción agrícola y pecuaria, una producción agrícola y pecuaria que es modelo de producción a nivel mundial, la cual nuestros profesionales, como por ejemplo desde el INVIO, van a realizar capacitaciones al extranjero sin descuidar el ámbito local. Por ejemplo, ayer estuvieron en las escuelas agrícolas de San Juan de Pomuceno, allá en Caazapá, en donde uno pudo observar a tantos jóvenes muy entusiasmados de vuelta con trabajar el campo, trabajar al lado de sus padres o mejorar o potenciar lo que ya están haciendo ellos. Entonces es una excelente oportunidad para evitar que la gente migre hasta Asunción. No es que no quiera que vengan a Asunción, pero sabemos bien que Asunción ya está colapsada. No hay muchas oportunidades laborales, pero ¿quién más que menos puede aprovechar, sacarle el jugo a su suelo con tecnología, con asistencia crediticia, con estabilidad política para que puedan estos trabajar tranquilamente y permitirles entonces obtener renta, ser sus propios patrones, ser su propio jefe, tener vamos a ponerle 300 o 700 mil, mira, 700 mil personas, si es que vamos al caso de una familia tipo integrada por 3, 4 personas, no son problema para el Estado actualmente. ¿Por qué no son problemas? Porque no viven esperando planes sociales, no viven esperando ese ayudomí. ¿Por qué? Porque se dedican a trabajar la agricultura y la ganadería, generan renta, entonces ellos mismos producen para ellos mismos o también para venderlos, en el caso de las ferias, por ejemplo. Entonces, es una excelente oportunidad de potenciar todo lo que conlleva la producción agrícola y pecuaria en nuestro país. Tenemos el suelo, tenemos el clima, tenemos el ambiente, tenemos la gente. Lo que no tenemos es voluntad política para solucionar ese problema. 5 de la mañana, 20 minutos. Les invitamos al evento a realizarse el día 8, desde las 9 de la mañana en el Paseo de la Galería, acá cerquita de la radio, en donde a través del programa Mi Pyme Compite, un programa financiado o apoyado por la Unión Europea, productores de diferentes zonas del país van a estar exponiendo sus productos, la redundancia, en el proyecto denominado De Mi Chacra a Tu Mesa. Productos frescos, de calidad, productos hortícolas, que van a estar disponibles para todos aquellos que quieran adquirirlos en el Paseo de la Galería el 8 de abril a través del programa Mi Pyme Compite. Entonces los productores van a estar llegando. Agradecemos a Granusa, CAFIF, Fundasa, Regional Teniente Esteban Martínez, agradecemos al CENAVE, a la entidad binacional Yacyretá, a Petropar también, que se suma a nuestra programación, y también a Frutica, que sabemos bien que desde hace 25 años viene acompañándonos con lo mejor de la fruta y también dándole un toque distinto a nuestras comidas. 25 años de Frutica Ñanen Libe. Bien, vamos hasta nuestro segmento comercial. En instantes retornamos con más Amanecer Agropecuario. La Unión R800, amplitud modulada. Nuestros niños, ¿cuánto vale su felicidad? ¿Cuánto cuesta su sonrisa? ¿Cuánto darías por su salud? Su bienestar no tiene precio y la vacuna es gratis. Acércalos a partir de los 5 años a vacunarse contra el COVID en los puestos previstos por el Ministerio de Salud y tengamos la tranquilidad en nuestras manos. Es un mensaje del Ministerio de Salud con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. Nutrición estratégica en todas las fases de producción ganadera. Cría, destete, recría animal y engorde. Productos diseñados para atender a todas las categorías en las distintas épocas del año, con una nutrición de precisión. Granusa, excelencia en nutrición. Desde agosto de 1997, hace 25 años, la Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes CAFIF contribuye a lograr una agricultura sustentable a partir de la innovación y desarrollo. Apoya a la industria de productos para la protección de cultivos, promueve las buenas prácticas agrícolas y alienta marcos regulatorios y legales basados en ciencias.
Señor agricultor, está prohibido aplicar plaguicidas en distancias menores a 100 metros de asentamientos humanos o cursos de agua. Denuncie el hecho ante las autoridades locales. Se lo recomienda el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE. Gobierno Nacional, Paraguay de la gente. Capacitación, investigación agrícola y comunicación son los 3 ejes de trabajo del Instituto de Biotecnología Agrícola INBio. Desde el año 2006, trabajando para el crecimiento del sector agrícola del país, incorporando, promoviendo y desarrollando la biotecnología en beneficio del productor. Para el año 2050 seremos más de 9.500 millones de habitantes en el mundo. Paraguay tiene la responsabilidad de seguir produciendo alimentos para el mundo. Desde el INBio estamos acompañando los productores para seguir creciendo con sustentabilidad y sostenibilidad. INBio, 15 años acercando la biotecnología al productor paraguayo. Vuelve la feria de Mi Chacra a tu casa en su segunda edición. Encontrarás diferentes productos hortícolas frescos y al mejor precio el próximo 8 de abril en el Paseo La Galería. Apoyemos a los productores del país. Una iniciativa del programa Mi Pyme Compite con el apoyo de la Unión Europea. R800, Radio La Unión. Amplitud modulada. La Unión, R800, amplitud modulada, desde Asunción, Paraguay, para el mundo.
shekete Ahe isha pusaite pero halkumbo beboi Anikene akabai nemboral konye mombone Yahe opene moingone haupe indere yarei Iponante she aha ai kwanga mika agure Upe ara wahe une amano hangwa boi Hatouta hui mimi tono on sherete kuere Anive kogu apere koishaite shembo sufri La unión hace la fuerza. En radio, la fuerza de la música paraguaya está en Radio La Unión, R800 AM. De la mañana, 29 minutos. Esto es Amanecer Agropecuario por los 800 AM Radio La Unión. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan a través de la radio, la 800 AM del dial, por supuesto, la página web launion.com.py y la app disponible para las plataformas Android y iOS. Así también ya a través del canal 23 de Tigo Star pueden escucharnos mientras están haciendo los quehaceres, preparándose para llevar a los chicos a la escuela o ir al trabajo en este momento. Así que muchas gracias a todos. Bueno, hay muchas cosas que hay que analizarlas. Ayer se aprobó en el Congreso nuevamente una especie de subsidio, pero que esta vez involucra a las petroleras privadas o a las vendedoras de combustibles del área privada. Es preocupante porque nos va a volver a endeudar a todos, hasta aquel que no tiene ni siquiera una moto que usa combustible para su actividad. Así que es preocupante la manera en la cual están desangrando a la ciudadanía sin tener ningún criterio técnico para ello. Tratan de frenar la suba, pero es imposible que suba, teniendo que sabemos bien que la dependencia de los combustibles es bastante grande y todo viene de afuera. Tampoco ellos hacen pública la estructura de costos que hacen los combustibles, así que hay muchas más sombras que luces en lo que refiere a la formación del precio final que paga el consumidor. Y el Estado jamás de los jamases, nunca, ni hablar luego de la posibilidad de poder eliminar el impuesto selectivo al consumo, el cual, sí sabemos bien, forma parte, dependiendo del tipo de nafta, de casi el 34% de lo que respecta al precio final. Así que las cosas... Bueno, en este momento estamos también a través del Facebook Live, ¿cierto? Siendo transmitido. Bueno, a ver, ¿qué les iba a contar? Se me tengo que contar, pero lleva. Bueno, las precipitaciones siguen, la preocupación también, atendiendo obviamente a que esto entorpece las construcciones, por ejemplo, que ya llevan tiempo también sufriendo un poco esta cuestión de precipitaciones muy, pero muy seguidas. Pero bueno, a unos les viene bien, a otros les viene mal. Se han detectado ataques de plagas en mandioca, por ejemplo, en cultivos en donde ese gusanote, vamos a decirlo así para darle un término más sencillo a la gente, está devorando las hojas del cultivo de mandioca, lo cual también genera mucha, pero mucha preocupación. Cadena de la carne, improvisando y sin compromiso no se llega lejos. ¿Qué causa más daño, la sequía o los asnos en la función pública? Precio del novillo para faena sigue siendo uno de los más bajos del Mercosur en nuestro país. Invadir propiedades dejó de ser un negocio. Atendiendo a los últimos números presentados en este sentido de lo de la invasión de propiedades, ha quedado prácticamente nula desde octubre del año pasado, de un promedio de 9, 12, 22, 10, 13, 16, 18 que eran desde enero a septiembre, octubre prácticamente también del año pasado, desde la promulgación de la ley de contra invasiones que castiga la invasión de propiedades privadas.
estas prácticamente han disminuido y ha sido el objetivo de varias organizaciones, tanto no gubernamentales como así también de campesinas digo bien, en querer derogarla. ¿Por qué? Porque obviamente afecta a los intereses políticos que hay detrás de todo esto. Se acaba el negocio, como se dice. Bien. A ver, un poco terrible lo que pasó en la estancia Pindó, o sigue pasando en la estancia Pindó, en donde han sido deforestadas más de 3.000 hectáreas de remanentes del bosque atlántico del Alto Paraná, una reserva forestal que no estaba siendo tocada por los propietarios y que vinieron la gente acompañados con un peso político muy grande a destruir toda esa área verde. Las áreas más claras corresponden a la deforestación provocada durante años. Eso corresponde a lo que hace a un olvido conveniente de la dirigencia con anteojeras, que le conviene olvidar lo que el antiguo estatuto agrario, por ejemplo, catalogaba como tierra improductiva, lo que tuviera cobertura boscosa en su momento. Después del 2004, con la ley de forestación cero, recién se le dio al bosque la importancia y la tranquilidad también a los propietarios, que al no tocar sus bosques no les iban a ser quitadas sus propiedades. Imagínense un poco, el bosque era considerado en el antiguo estatuto agrario un estorbo prácticamente, un sinónimo de atraso. Entonces los dueños, o a los que iban siendo transferidas esas tierras, les debía de dar utilidad en un plazo mayor de 2 a 4 años, creo, o si no, el Estado volvía a quitarte esas tierras. ¿Cuál era la manera de usarlas o de mostrar tenencia? Ir y tumbar todos los árboles posibles. Recién en el 2004, después de aquel antiguo estatuto agrario de 1969-70 aproximadamente, es en donde se corrige esta situación. Lo de las tierras malavidas, también otro gran tema que es una verdad a medias nada más. En el antiguo estatuto agrario, todo paraguayo o extranjero mayor de 18 años que quisiera o mostrara interés por vivir en aquel entonces en las tierras que no tenían dueños, se les eran entregadas sin ningún tipo de problema. Había mucha. ¿Qué pasó? La dura vida del campo, lo difícil de vivir en ese tipo de ambiente inhóspito, la selva, el monte, hizo que muchas personas volvieran a vender sus propiedades. Al vender esas propiedades, coincidentemente con lo que era la construcción de las represas, hubo mucho dinero de por medio circulando. Entonces, hubo gente que aprovechó y las compró. La gente que la vendió fue a la Argentina o vino hasta Asunción a buscar mejores horizontes. A algunos les fue bien en Asunción, a otros les fue mal. Perdieron todo lo que tenían y empezaron a formarse los cinturones de miseria alrededor de la capital. Esa es la historia, simple y corta. Obviamente en el medio hay muchos más matices que hicieron que esa gente vendiera sus propiedades en su momento. Algunos fueron a la Argentina, como les decía, aprovechando la bonanza económica del vecino país siempre. Entonces, hoy día hay una limitante en el factor tierra. El Estado a lo mejor tiene todavía algunas tierras fiscales, pero no precisamente pasan a ser apropiadas o aprovechadas por la gente que necesita. O los mismos que han necesitado y se les han entregado han vuelto a vender. Un eterno vicio. ¿Por qué? Porque no hay control. No hay ningún tipo de control. Bueno, en lo que hace a la cadena de la carne, improvisando y sin compromiso no se llega lejos. Marjo dejó expuesta la baja incidencia que tienen los productores ganaderos frente a la industria. El precio de novillo de exportación, por ejemplo, en Paraguay es de 3,70, en Uruguay es de 5,25, en Argentina de 5,15 y en Brasil 4,40. Imagínense lo bajo del precio de exportación por kilo a la canal en dólares que reciben los productores paraguayos. Encabeza Uruguay con 5,25, seguido por Argentina con 5,15. Precio de exportación. Argentina no sé si ha vuelto a exportar. En lo que hace a faena, por ejemplo, Paraguay lleva 456.943 reses. Uruguay 672.000, Argentina ha faenado 3 millones y Brasil 6.900.
Exportaciones en toneladas, Paraguay apenas lleva 67.891, Uruguay lleva 100.000, Argentina 110.000 y Brasil 514.000. Ingresos, obviamente abismal es la diferencia que lleva Brasil por la cantidad de faena de cabezas que tiene. 2.700 millones de dólares ya tiene. Argentina tiene 722.500.000 dólares. Uruguay 663 millones de dólares. Paraguay relegado al último lugar con 357 millones de dólares con 967.535 centavos. Los frigoríficos hicieron caer un 20%. Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo. Apareció. Los frigoríficos hicieron caer un 20% el precio del ganado según los datos manejados por Miguel González, asesor en inversiones ganaderas. Los frigoríficos hicieron caer un 20% el precio del ganado para faena, mientras el valor de los exportados aumentó 1.5% según Cenaxa. En ese sentido, la ganadería es una actividad productiva que con los años ha tenido que ir implementando cambios profundos. Hoy no podemos hablar de ganadería sin reconocer que se ha transformado en una cadena cárnica que debe estar unida y fijar una meta en común. De esa unión y de desarrollar juntos los pasos para obtener logros, dependerá el éxito o el fracaso de la misma. Los países con más tradición y recorrido dentro de la actividad ganadera lo han entendido así. Un inconveniente que tenga el productor, la industria o los mismos organismos de gobierno que representan a la ganadería, así sea por separado, terminará afectando a todos. No es sostenible ninguna actividad donde el beneficio de uno va en perjuicio de otro. Menciona este artículo que vamos a estar extendiendo su lectura en el siguiente bloque. Bueno, a ver, ¿qué les iba a decir? Dice el Bareté es el número 1 del país. Los paraguayos lo eligen porque proporciona un mejor arranque en frío y una combustión más suave y eficaz. Si buscad calidad, potencia y precio justo, visita las estaciones Petropar Ñanemba. Le decía también que Frutica viene 25 años acompañando lo mejor de su producción nuestra mesa. Así que hace 25 años Granusa está ofreciendo jugos, néctares, aguas, extractos de tomate, condimentos y frescos. 25 años de Frutica Nendibé. Entonces, 25 años parte de tu día a día. Desde 1997 Frutica está presente en todas tus comidas favoritas. Hace 25 años acompañamos a los que aman lo mejor de la fruta. Frutica es parte de tu día a día con la gama más alta de sabores. Con Frutica en tu hogar todo es más natural. Frutica Nendibé. Bueno, de mi chacra a tu casa, segunda edición, encontrarán diferentes productos hortícolas frescos y al mejor precio. El próximo 8 de abril en el Paseo La Galería. Apoyemos a los productores del país. Una iniciativa del programa MIPYME compite con el apoyo de la Unión Europea. También recordarles que Granusa es el compañero ideal en todas las etapas de la producción ganadera. En tu producción ganadera es necesaria que tomes acciones estratégicas. Con Granusa arme el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimice los insumos disponibles en su establecimiento. Los técnicos de Granusa serán sus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se presentarán en cada etapa del año. Solicita ya una visita a tu establecimiento para alcanzar los mejores resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal. Seguinos en Facebook e Instagram para conocer más acerca de cómo estamos trabajando. Así también recordarles que CAFIF está presente a través de sus mensajes, su campaña de comunicación y educación sobre lo que representan los defensivos agrícolas en nuestro país. Bien, una muestra de ello es las características de los etiquetados de los defensivos agrícolas, por ejemplo. Las etiquetas deben estar escritas en español, en nuestro caso. Deben contar con información de precaución, identificación y recomendaciones. Debe tener pictogramas de precaución. Debe tener una franja de color de acuerdo a la categoría toxicológica a la cual pertenece el producto. Número de autorización del CENAVE, nombre comercial, composición, importador, distribuidor, número de lote y vencimiento. Diga no a los defensivos agrícolas ilegales.
es un mensaje de CAFIF y Parpov. Bueno, 5 de la mañana, 43 minutos. Esto es Amanecer Agropecuario por la 800 AM Radio La Unión. Vamos hasta nuestro segmento comercial. En instantes retornamos con más. La Unión R800, amplitud modulada. Ñanemitan guaraniko ñaneresa y upevarehi aite obe añete opukavyasy ha hesãijo aite hikuái jaikuaaháicha hepýniko jaguereko porã hag̃ua ichupekuéra katu ha'etépe oúmiko vacuna gratiete so'oryrýiva ndepy'aguapy hag̃uákena oiméramo nemita ombotýma 5 años egueraha Ministerio de Salud róga oĩhápe ha evacunauka coronavírusgui. Upéichape ñañangarekóta hesekuéra oñondivepa. Péicha oñemoñe'ẽ ñandéve Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha ojepytasóma ijykére Entidad Binacional Jasyretã. Nutrición estratégica en todas las fases de producción ganadera. Cría, destete, recría animal y engorde. Productos diseñados para atender a todas las categorías en las distintas épocas del año, con una nutrición de precisión. Granusa, excelencia en nutrición. ¿Cómo identificar defensivos agrícolas legales? Los defensivos agrícolas deben tener la tapa sellada, precauciones, advertencias, identificación, recomendaciones, usos y pictogramas de clasificación toxicológica. Utilizando productos legales, el sector crece. Denuncia lo ilegal. Es una campaña promovida por la CAFIF y la Parpov. Señor agricultor, al utilizar bolsas blancas sin identificación, está sembrando semillas que no tienen garantía de calidad y que son de uso ilegal. Se lo recuerda el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE. Gobierno Nacional, Paraguay de la gente. Sicosem es el Sistema Integrado de Comercialización de Semillas, una herramienta que facilita a los productores hacer su reserva de granos de las variedades Sojapar para uso propio. Ingresando desde su celular o computadora a www.sicosem.com.py, el productor introducirá su nombre y contraseña y podrá realizar su declaración. El Sicosem es una herramienta para la formalización del uso de semillas propias de las variedades Sojapar y a la vez permite fortalecer el programa de mejoramiento de soja para desarrollar nuevas variedades en beneficio del productor. Vuelve la feria de Mi Chacra a tu casa en su segunda edición. Encontrarás diferentes productos hortícolas frescos y al mejor precio el próximo 8 de abril en el Paseo La Galería. Apoyemos a los productores del país. Una iniciativa del programa Mi Pyme Compite con el apoyo de la Unión Europea. Radio La Unión, R800 AM. La Unión, R800, amplitud modulada. Desde Asunción, Paraguay, para el mundo.
Llevamos la capacitación sobre biotecnología y cultivos transgénicos a jóvenes que ya conocen en campo las tecnologías agrícolas mediante nuestra parcela demostrativa instalada en la Escuela Agrícola de Caazapá. Es lo que publica el INVIO bajo el concepto Aprender Haciendo del Programa de Agricultura Sustentable con Biotecnología del Instituto de Biotecnología Agrícola de nuestro país, INVIO. Se viene conociendo, se viene aplicando, se viene mostrando los frutos que ya van dejando también ese conocimiento, esa enseñanza que grandes profesionales que trabajan en esta institución van dejando a la gente. Esa comunidad educativa, por ejemplo, de la Escuela Agrícola de Caazapá ya viene o ya sabe, ya conoce todo lo que representa el uso de tecnología y ha visto, ha vuelto a generar una nueva visión a los jóvenes acerca de las actividades rurales. No digo que deben ser campesinos, que deben trabajar la tierra toda la vida, no. Les permitirá complementar con la actividad profesional que estos elijan más adelante la parte agrícola, que les puede generar esos recursos para pagar un nivel superior de educación en el caso de los chicos que están en secundaria, por ejemplo, en donde a través de sésamo, de la chía, del maíz, la soja, una mandioca con alto rendimiento, un producto innovador que pueda acaparar la atención de los consumidores, estos puedan generar recursos que les permita primero tener un mejor nivel o calidad de vida y posteriormente acceder a una educación de calidad gracias a su trabajo. Sabemos bien que lo de la gratuidad en educación no existe, alguien termina pagando todo esto. Por ejemplo, hace poco nada más saltó que el Estado está debiendo millones de dólares ya a la UNA por la implementación de arancel cero, por ejemplo. ¿Y quién paga todo eso? Los contribuyentes. Hasta aquel que no tiene todavía un niño que va a formar parte de la universidad o aquellos que ya salieron de la universidad, por ejemplo. Todos terminamos pagando. El Estado no da nada gratis, eso hay que entenderlo. Todo lo que el Estado da gratis le costó a alguien o a lo mejor inclusive le costó mucho más caro luego. Así que aquellos que muchas veces reclaman la presencia de mayor Estado son los mismos que se quejan muchas veces de la intervención del Estado en ciertos aspectos. Por ejemplo, los senadores de Frente Guazú ayer despotrincaron contra el tema del aumento o de alargar la novela esta del subsidio a los combustibles, incluyendo a los privados. Pero son también quienes piden subsidio para otro tipo de cosas. Entonces, según la perspectiva, según la conveniencia de uno u otro sector, ¿es viable o no la implementación de ese subsidio? Para todos nosotros, realmente es inviable porque terminamos pagando por todo. Hasta aquel que anda en bicicleta paga por el combustible que otro está usando. Y vamos a terminar pagando mucho más caro porque obviamente estos préstamos van a tener intereses. Imagínense. Bueno, estamos hablando de que el programa en esa comunidad educativa, el programa de agricultura sustentable con biotecnología, viene teniendo sus frutos, va mostrando o demostrando obviamente el interés de los jóvenes en seguir profundizando conocimientos en el manejo de ese cultivo, de ese tipo de cultivos. Se realizaron también entrega de certificados a los alumnos de la Escuela Agrícola de San Juan Bautista de Misiones, en conjunto con el director de la institución Victorino González, de Caazapá a Misiones. Imagínense todo el recorrido de la gente del INVIO en estos días. Gustavo Figueredo, supervisor del DEAMAC, y Norberto Olivera, vicedirector de la DEAMAC. Además, realizaron una retroalimentación puntual con los alumnos que seguían teniendo dudas acerca de la implementación de esta tecnología. Conocieron más entonces alumnos de la Escuela Agrícola de Caazapá y alumnos de la Escuela Agrícola de San Juan Bautista Misiones, ahondaron más conocimiento acerca de los cultivos con biotecnología y los cultivos transgénicos. También abordaron temas que despertaron interés en ellos por la cotidianidad en el uso de biotecnología. El vino, la cerveza, el queso son productos biotecnológicos. Lo único que ha cambiado es el nombre que se le da. Entonces muchas veces ese miedo a lo nuevo, ese miedo al innovador ha generado muchas más preocupaciones que verdades. Entonces es deber nuestro el de poder ir contándoles acerca de todo esto que se viene o que se da en la agricultura. La capacitación la realizamos dentro del programa de agricultura sustentable con biotecnología, convenio que se tiene con la Dirección de Educación Agraria del MAC, con el apoyo de Corteva AgriScience, menciona entonces el comunicado emitido por el INVIO.
Para los próximos días, según su pronóstico de precipitación, se ven acumulados en el sur del país entre lo que hace al departamento de Itapúa y Caazapá, acumulados mayores a 230 milímetros de agua. Imagínense, muchísimo es. En algunas zonas de 200 a 230, en otras de 138 a 200, en otras de 69 a 139, esto ya más al norte del país, a medida que íbamos yendo hacia el Chaco. Y como les decía, aproximadamente de Mariscal Estigarribia para el norte, las precipitaciones son escasas, muy preocupantes. En rojo luego muestra el mapa que acompaña la publicación del INVIO. Para lo que resta de esta semana, como les decía en el boletín meteorológico, se prevén temperaturas que llegan a entre 28 y 30 grados a la máxima en la región oriental, y para el Chaco paraguayo los rangos elevados superarían levemente los 38 grados. Para mayor detalle acerca de esto pueden seguir el boletín del INVIO en www.invio.org.py/boletines técnicos/monitoreo-agrometeorológico en un periodo de tiempo del 4 al 11 de abril, por ejemplo, para conocer las realidades acerca de temperatura, humedad, precipitación, acumulado de lluvias acumulado de agua en el suelo o índice de lluvias, índice de agua en el suelo, para poder conocer entonces cómo hacer. También vamos a ir comentándoles acerca de los abonos verdes, como el envío va a ir proveyendo de materiales para que puedan tener la certeza de cómo estos protegen el suelo y disminuyen el riesgo de la erosión. El campo no para, el envío tampoco, nosotros tampoco. 5 de la mañana, 55 minutos. Les agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado durante esta hora de programación y nos reencontraremos mañana, Dios mediante, con más Amanecer Agropecuario. Muchas gracias. La Unión R800, amplitud modulada. Nutrición estratégica en todas las fases de producción ganadera. Cría, destete, recría animal y engorde. Productos diseñados para atender a todas las categorías en las distintas épocas del año, con una nutrición de precisión. Granusa, excelencia en nutrición. Nuestros niños, ¿cuánto vale su felicidad? ¿Cuánto cuesta su sonrisa? ¿Cuánto darías por su salud? Su bienestar no tiene precio y la vacuna es gratis. Acércalos a partir de los 5 años a vacunarse contra el COVID en los puestos previstos por el Ministerio de Salud y tengamos la tranquilidad en nuestras manos. Es un mensaje del Ministerio de Salud con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. Señor agricultor, está prohibido aplicar plaguicidas en distancias menores a 100 metros de asentamientos humanos o cursos de agua. Denuncie el hecho ante las autoridades locales. Se lo recomienda el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE. Gobierno Nacional, Paraguay de la gente. Las variedades de Sojapar le brindan al productor un alto potencial de rendimiento, sanidad y rusticidad adaptadas a las condiciones agroecológicas del país. Desde el INVIO trabajamos para entregar nuevas tecnologías al agricultor. Conoce más sobre las 5 variedades de Sojapar en www.invio.org.py. Sembra calidad, sembra Sojapar. ¿Por qué es importante leer las etiquetas de los defensivos agrícolas? Es la principal fuente de información de productos, la que contiene recomendaciones para el control de las plagas que afectan al cultivo, su aplicación, dosis y manipulación para proteger su salud y el ambiente. No olvide leer la etiqueta de los defensivos agrícolas. Es un mensaje de la CAFIF, Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes. Vuelve la feria de Mi Chacra a tu casa en su segunda edición. Encontrarás diferentes productos hortícolas frescos y al mejor precio el próximo 8 de abril en el Paseo La Galería. Apoyemos a los productores del país. Una iniciativa del programa Mi